Hola, bienvenidos a Hope Lab Podcast, donde cada historia es un experimento de esperanza. Yo soy Elena y en esta ocasión vamos a continuar con la sección de Insights del laboratorio, que algunas veces van a ser comentarios, notas, expandir un poco la conversación sobre alguna entrevista con algún invitado. Y en otras ocasiones, el invitado va a ser la realidad misma, va a ser alguna situación particular que haya observado, que me haya pasado, que le haya pasado a alguien más y que de repente merezca la pena conversar un poco sobre ella. Y ahora vamos a ver un poquito lo que pasó antes de que yo estuviera aquí en este estudio grabando el podcast, y es que muchas veces nos gusta ver el producto terminado, nos gusta ver el podcast publicado, el libro, la conferencia llena, pero a veces cuando damos 3 pasos hacia atrás es cuando realmente comprendemos la lección y es donde está el mejor contenido. Muchas veces nos esforzamos por el contenido que vamos a traer aquí, que vamos a hablar en cámara o que vamos a publicar en un libro o del que vamos a compartir con un auditorio en una conferencia o en una clase, pero a veces el contenido más valioso, la experiencia más valiosa está lo que nos trajo aquí. Y cuando estaba montando el estudio aquí donde estoy en este momento grabando, fue una carpintería en toda la extensión de la palabra. El tema del micrófono, los cables, el adaptador, la luz, todo el backup, todo, y todo con mucha dedicación, cada cosa muy pensada. No fue un arrancón de un día, fue más de un año, casi 2 creo, en poder también poder reunir un poco lo que se necesita, especialmente fondos para poder cumplir este sueño. Em, y me hacía falta dentro de lo tecnológico, me hacía falta una pieza para que el micrófono y para que todo se pusiera junto. Y fui a una tienda especializada a buscarlo y me atendieron muy bien, y el micrófono, no sé qué, y entre lo que estaban buscando el adaptador, uno de los jóvenes que me estaba atendiendo me dijo: "A mí me gusta mucho la radio", em, y ahí conecté con él. Entonces, sí, le gusta mucho. Entonces sí, mire que hasta fui a hacer una prueba, como una audición a una radio, y de entre tantas personas, número por lo menos 30 personas, yo quedé. Entonces, pero no sé si tomar la oportunidad porque es muy poco lo que pagan. Entonces, mi pregunta fue, ¿pero ese horario de esa oportunidad se acopla a su trabajo de 8 a 5? Y me dijo: "Sí, porque son los fines de semana". Entonces, no lo pensé y le dije: "Tómela, tome la oportunidad porque básicamente a usted le van a pagar por enseñarle, y le van a pagar por enseñarle algo que le apasiona", porque se nota cuando lo habla de eso. Y a veces esas son las oportunidades que se nos abren y que están ahí y que son, privilegiadas además, porque nos están dando tal vez no un sueldo soñado, pero nos están dando algo para podernos movilizar y para poder decir: "Estoy ganando por estar cumpliendo mi sueño", que no va a empezar, siendo el gerente de la radio, va a empezar siendo aprendiz de operador, va a comenzar siendo teniendo una sección, haciendo un voluntariado, ahí es donde comienza. Y él me dijo: "Fíjese que sí, yo creo que de repente lo voy a pensar mejor y sí, y creo que sí voy a tomar la oportunidad". Al sol de hoy no sé si la tomó, espero que sí, de verdad, porque
cuando hablaba con él y le decía esto, me di cuenta que realmente estaba hablando la Elena de hace 20 años, em, porque todo esto del podcast y quien me conoce sabe que a mí la radio siempre me ha apasionado como radio, como el medio de comunicación más clásico y básico que nos imaginamos, porque creo que es el medio de comunicación más noble. La persona que está del otro lado en la radio no tiene que saber leer, no tiene que saber escribir. Con un radio AM o FM me puede escuchar y me puedo comunicar y puedo auxiliar y dar mucho valor. Ahora se ha tecnificado y estamos multiplataforma y estamos en podcast y estamos en YouTube, en Spotify, y en cualquier otra plataforma que haya, y es parte de toda esta tecnificación y democratización de los medios de comunicación, al punto que podemos tener nuestro propio estudio, con más, con menos recursos, con un micrófono de un presupuesto del otro, pero es dar ese paso, es quién nos trajo hasta acá y cómo somos así de constantes. Y la Elena, ahora podcaster, no comenzó en un arranque de que un día se levantó, como les decía antes, y que quiero tener un podcast, porque ahora es como lo común y como que parece que las personas nacen y salen en su acta de nacimiento, le ponen: "Usted tiene un podcast". No, yo comencé hace mucho tiempo haciendo voluntariado en radio, estando en cabina. Me apasionaba ver cómo el operador manejaba las consolas, me apasionaba ver en los micrófonos cómo era todo aquello, el poder hablar, y que me sentía mucho más tranquila porque en realidad enfrente de mí en aquel entonces no tenía una cámara, no estaba dimensionando la cantidad de gente que me estaba escuchando. Estuve en varias cabinas de radio, todas siempre con un propósito. Nunca me tocó una radio de música popular ni nada, sino, aprendí los monitores, todo el tema técnico, sí lo aprendí mucho, pero hay algo que aprendí muy por sobre todo, muy por sobre todo, y fue el respeto al micrófono. La responsabilidad que tenemos de estar enfrente de un micrófono no es solamente sentarnos y hablar, grabar lo que se nos dé la gana, sin ética, sin responsabilidad, sino saber que tener un micrófono y tener una cámara enfrente de mí es una responsabilidad, y es una pasión que debo de llevar con ética. Entonces, todo eso de antes que lo hice a veces con una mínima remuneración, a veces no, a veces por el puro amor al arte, pero también con mucha responsabilidad hacia la comunidad de lo que estaba haciendo, es lo que fue sembrando y fue calando experiencia, conocimiento, ver a grandes voces de la radio trabajar y tomárselo tan en serio. Y entonces, y ahora, que puedo tener esta oportunidad, la atesoro como como un sueño cumplido, como un milestone en mi vida que está. Y y que ha tomado tiempo y que ha sido de mucho detalle y que no ha sido fácil, em, pero que lo disfruto muchísimo, y que no hubiera sido así si no hubieran sido esas horas, muchas veces de desvelo, de domingos levantarse temprano, de picar piedra, de a veces no tener cómo llegar a cierto lado y tener que ingeniárselas, pero me gustó, lo disfruté en aquel momento con toda la pasión, juventud, toda la energía que nos da y darnos todo, pero esa misma Elena está aquí ahora, con más experiencia, más madurez, y eso es lo que yo le quise transmitir a este muchacho en ese momento. Tome la experiencia, tome la oportunidad, porque que nos paguen, nos den una remuneración poca, aunque sea, pero por hacer lo que queremos hacer de verdad, porque ese es un primer paso para
un sueño más grande, no tiene precio. Y voy a hacer aquí un paréntesis porque no quiero tampoco que se interprete que estoy diciendo tome cualquier trabajo precario, no, tampoco. Es un poco saber si lo puedes, por eso le pregunté, ¿usted lo puede empalmar con su trabajo de 8 a 5? Porque eso es lo que usted le va a dar la tranquilidad de que tiene su sustento y que el fin de semana le va a dedicar un tiempo a esto y de lo cual pues va a tener una remuneración extra. Entonces es saberlo planificar, saberlo hacer. A veces la edad nos lo permite, a veces no nos lo permite. Entonces, pero si está la oportunidad, tómenla. Em, vale la pena picar piedra, hacer fila. Y eso es lo que yo siempre digo, vale la pena picar piedra, hacer fila, esperar nuestro turno, saber escuchar a las personas que tienen más experiencia, tener siempre mentalidad de aprendiz, no de que lo sabemos todo, porque este es un constante aprendizaje. Si es nuestra pasión un podcast, si es nuestra pasión un deporte, si es nuestra pasión un juego, si es nuestra pasión pintar, escribir, siempre vamos a estar en constante aprendizaje. Pero nunca dejemos de picar piedra, nunca dejemos que el día a día apague nuestra pasión, porque al final eso es lo que nos va a llevar a ser personas más completas, a ser personas más íntegras, a ser personas más que nos emocione la vida. Si eso que te emociona la vida, que hace que la vida te emocione, está ahí y lo estás postergando, da 3 pasos para atrás y ve si lo puedes hacer realidad, si lo puedes traer, si lo puedes complementar con tu vida, porque vale la pena. Entonces, eso era un poco lo que quería comentar en este insight y vamos a seguirnos viendo. Así que muchas gracias por escucharme una vez más. Y nada, estos espacios son donde la vida toma el micrófono y se expresa y nos enseña. Así que escucho sus historias, sus comentarios. Les pido porfa que se suscriban al canal, que compartan, que le den like, la campanita y estamos aquí siempre compartiendo la vida, las enseñanzas, las entrevistas, las historias que nos hagan mejores, que nos hagan ser mejor y que nos hagan que la vida nos emocione. Gracias.